no creo que existe mal material. No, es casi como, yo digo a veces la arquitectura es como la cocina, ¿no? Que no existen malos ingredientes, ¿no? Tú no puedes decir que es un mal ingrediente la cebolla o que es mal ingrediente, no sé, el ajo. Son parte de los ingredientes, pero mal utilizados, obviamente te sale un plato horrible. Chévere, Bien, lo hemos muy conseguido. bien. Excelente. A ver, Ya. disculparán un poco el retraso, pero bueno, aquí estamos. Muy bien. A ver, primeramente, para la gente nueva, soy Lucas Correa Sevilla, fundador de ODD Más de Arquitectura y Urbanismo. Nosotros somos un grupo de arquitectos, planificadores y creativos dedicados a hacer el mundo físico un lugar más habitable. Nos inspira la naturaleza, su magnificencia e incorporamos sus sistemas y procesos en nuestro trabajo con el objetivo de lograr proyectos de vanguardia que a la vez generen una convivencia más saludable entre el ser humano y el mundo natural. Uh, Nosotros en ODD más creemos que existe inspiración en todo el planeta y nunca ha habido tanta necesidad para conectarnos entre seres humanos, pero a la vez nunca ha sido tan fácil por medio digital. Es por eso que hemos creado ODD Ensamblaje, un espacio libre de censura y política, donde dos profesionales en las ramas de arquitectura, diseño, arte y las ciencias se reúnen para intercambiar ideas, aprender unos de otros y compartir vulnerabilidad, con el propósito de transformarnos como personas para así transformar al planeta. Y es así que por este medio de Instagram TV nosotros queremos generar valor conjuntamente con gente interesante, gente exitosa, como Bernardo, que nos dan inspiración a nosotros y ojalá conjuntamente con nosotros demos inspiración a la gente que nos esté escuchando. Un poco de housekeeping, este live se retransmite posteriormente en las plataformas sociales de la revista BR, BR Magazine SC. Revista BR es un medio de comunicación especializado en la industria inmobiliaria por más de 15 años. Funciona en las ramas de arquitectura, diseño de interiores, construcción y proyectos inmobiliarios. Y que ahora cuentan con una nueva revista digital interactiva, BR. La podrán descargar en el link de su bio en @BR Magazine SC. Muy bien. En esta ocasión contamos con la presencia de Bernardo Bustamante Patiño, arquitecto director en Bernardo Bustamante Arquitectos. Bernardo es un arquitecto graduado de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador y tiene un máster en diseño arquitectónico por la Universidad de Navarra en España. Antes de fundar su propio estudio en el 2013, trabajó con arquitectos de renombre en el Ecuador como Milton Barragán, Luis López y Cristian Vice. Asimismo, en 2006 fundó Geométrica Estudio de Arquitectura junto a un grupo de arquitectos donde se desarrollaron proyectos arquitectónicos y de diseño interior. En el 2019 colaboró junto a Mars Architekten en Berlín, Alemania, en el diseño de proyectos arquitectónicos y urbanos en Berlín. Ha participado en el diseño y construcción de varios proyectos arquitectónicos de diverso uso y metrajes, obteniendo múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional. Estos incluyen mención de honor para el Premio Leonardo Quito en el 2015 y para el editorial Build Best Residential Architecture Practice Ecuador y Best Ecuador Residence Project con Casa Su en LUMDC. Es profesor titular de la Cátedra de Taller de Proyectos en la Universidad de las Américas desde el 2008 y ha sido director y corrector en varios trabajos de fin de carrera, así como profesor e investigador en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en el IAN.
La estructura de la sesión se basa en 3 preguntas por personaje, con un tiempo más o menos de 6 minutos por pregunta. Se pueden hacer follow-ups a las preguntas o cambiar de tema según el interés de la persona. Y por condiciones de Instagram Live mantendremos un estricto control del tiempo sin afectar mucho el flujo de la conversación, ¿no? Entonces, con eso, estimado Bernardo, bienvenido. Hola Lucas, muchas gracias. Estoy un poquito nervioso al principio porque me agarró la tecnología y estábamos tratando de montar la cosa. Bueno, primero que nada es un honor estar aquí contigo, con un arquitecto que además de apreciarle mucho, le admiro profundamente. Eh, Especial tu trabajo es fantástico y además que somos grandes amigos. Eh, Gracias, gracias, mi querido Burns. Empezando ya de una con la primera pregunta, ya dado el hecho de que nosotros nos conocimos en el ámbito académico, ¿no? Y es más, tú fuiste una de las primeras personas que realmente conocí después de que yo regresé al Ecuador, después de estar casi media mitad de mi vida afuera, ¿no? Fuiste tú al que conocí en el ámbito académico para la UDLA, ¿no? Para la Universidad de las Américas, y es más, nosotros compartimos varios talleres de arquitectura, algo que con gusto lo recuerdo, ¿no? Tú continúas enseñando, yo por cuestiones de tiempo, aunque me gustaría volver, no he tenido la oportunidad, pero la primera pregunta que te tengo, que es de mi gran interés, es sobre la coyuntura académica para, uh, para la aplicación ya de tus estudios académicos o de tu trabajo académico en tu profesión. ¿Cómo le ves? ¿Qué valor le ves? Y cómo tú utilizas la academia en tu profesión. Chévere. Sí, pues, o sea, nosotros tuvimos la oportunidad de dar clases juntos en algunas ocasiones, las cuales fueron experiencias increíbles. Y justamente para mí una de las cosas importantes de la profesión es mantener el vínculo entre academia y práctica profesional. Creo que es fundamental. En este país, en el Ecuador, hace algunos años, hubo un cambio en las universidades donde pidieron que los profesores, para ser profesores, tengas que tener primero un título de tercer nivel, o de cuarto nivel, perdón. ¿Sí? Eso hizo y excluyó a muchísimos arquitectos de renombre y de trayectoria, maestros que fueron profesores durante muchos años, porque claro, eran maestros que no habían hecho el máster. Entonces eso justamente hizo que muchísimos de profesores de gran calidad y de gran experiencia, sobre todo de los grandes maestros del movimiento moderno quiteño, que yo siempre digo que es para mí importantísimo en la ciudad, fueron excluidos de la academia por no tener máster. Tú no le vas a pedir a Milton Barragán que se haga un máster a los 70 años, ¿no? Entonces, dices, él entre otros, deben poder ser profesores y justamente las condiciones de la academia excluyeron esto. Y hicieron estas nuevas normas del Senacit y de las entidades estas que manejan las universidades para que los profesores sean prácticamente solo profesores. Y yo creo que es muy difícil el poder enseñar si es que uno no practica. En la arquitectura, tanto como en otras carreras, hay otras carreras que incluso es más importante, ¿no? Como en medicina, no sé, o leyes. Es fundamental la experiencia del día a día para poder trabajarlo. Nosotros en la arquitectura no somos quizá otras ramas de otros científicos, por ejemplo, un físico, sí, verdaderamente un físico o un químico puede estar trabajando en la universidad todo el tiempo, no necesita practicar a nivel profesional. Pero yo creo que como arquitectos es fundamental el poder
ejercerlo y dar las clases. Eso hace que que se nutran ambas ramas. Yo creo que lo que uno aprende obviamente, en la trayectoria profesional, la aplicas en la academia, y al mismo tiempo, lo que uno aprende en la academia, muchas veces nosotros hablamos de que los profesores a veces nos nutrimos más de los alumnos que los alumnos de nosotros, ¿no? En algunas ocasiones aprendemos mucho de ellos y estás en la vanguardia, estás en lo último que se produce, y justamente eso te permite también aplicarlo a tu carrera, a tu carrera profesional. Por lo tanto, yo creo que las dos patas deben ir de la mano, ¿no? El famoso arquitecto Emilio Tuñón, él decía que había tres patas que mantener, ¿no? Él decía que tiene que estar la pata de la academia junto a la pata del diseño y la pata de la investigación. Que esas tres hacían justamente el equilibrio perfecto, que es casi como un banco, ¿no? Que se sostiene con todas sus patas. Yo sí creo, pero yo creo que, claro, la academia está relacionada con la investigación, y yo creo que también debemos estar relacionados con la construcción. Yo creo que la tercera pata más bien es la construcción. Entonces, esas tres justamente nos mantienen en poder hacer arquitectura, porque yo creo que la arquitectura que se hace tiene que ser habitada, ¿no? Tiene que ser posible. Nosotros no podemos hacer arquitectura de papel, sino tenemos que hacer arquitectura para poder vivir en ella, más allá de la construcción, incluso habitada, ¿no? El edificio que no se hace no es arquitectura, es un proyecto que queda en papel. La finalidad de la arquitectura es terminar edificios. Por lo tanto, creo que estos, aplicando a la academia, hacemos proyectos posibles en nuestro entorno, porque nosotros vivimos en un entorno que tiene unas condiciones X que no son las de Suiza y no son las de Uganda, son las nuestras, ¿no? Nosotros tenemos nuestras propias condiciones, y eso justamente genera la academia y el profesional para poder hacer edificios posibles. ¿Cómo piensas tú que, porque muchos arquitectos con los que yo hablo describen la importancia del contexto local como totalmente influyente en lo que ellos hacen? ¿Cómo tú piensas que la academia en el Ecuador aplica digamos, esta condición de contexto andino, digamos? O sea, si tú ves la academia de acá, las universidades de acá, las facultades de acá, lo que enseñan acá versus lo que se enseña en otras facultades, ¿cómo tú piensas que se aplica esta idea del contextualismo? Sí, bueno, creo que obviamente dentro ¿cómo se puede decir esto? De las estrategias para enfrentar un proyecto está el contexto, ¿no? El contexto, siempre se habla del contexto. Hay arquitectos que lo toman el contexto como una cosa más importante que otros. A veces que pero yo creo que depende de cada proyecto, ¿no? Porque tú puedes decir un proyecto es contextualista absolutamente y se relaciona con el lugar y con todo. Y hay otros que pueden ser proyectos más genéricos, ¿no? Y un proyecto más genérico puede poder estar localizado en otros lugares, puede ser incluso más internacional, ¿no? Que es un poco lo que pasaba en los años 50, 60 con la arquitectura internacional, que podía ser construida en todos los lugares del mundo, ¿no? Pero yo creo que la academia, bueno, mi experiencia en la universidad, que yo más he tenido relación, y he tenido relaciones con la Universidad de las Américas, con la UTLA, de la cual siempre me siento agradecido con ellos por mantenerme en contacto y conectado con la academia. Pero creo que normalmente siempre se enfatiza muchísimo aquí en contextualizar los proyectos, en que los proyectos sean adecuados para las condiciones de topografía, para las condiciones climáticas, para las condiciones de asoleamiento y todo. Que yo no sé qué piensas tú. Yo justamente una de las preguntas que quería hacerte, y que estábamos hablando de tu experiencia en Harvard, ¿no? De cómo enfocas el tema justamente de enfrentar estas quizá clichés que utilizamos en la planificación nosotros, como esto del contextualismo, ¿no? Sí, en mi experiencia en Harvard fue
una experiencia de investigación a escala global, ¿no? O sea, el GSD, como tú sabes, tiene el programa, es un programa de masterado, ¿no? Entonces, en ese programa llegan arquitectos de todo el mundo, ya con sus experiencias, digamos, tanto locales como globales, se juntan en este entorno de academia de rigor y difícil, ¿no? Para explorar y para cuestionar todo tipo de normas de la arquitectura, tanto local como global, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el GSD hay lo que se llaman los Option Studios, donde uno puede aplicar a hacer un diseño en cualquier parte del mundo donde se ofrezca el estudio. Entonces tú puedes tener un proyecto, diseñar en Shanghái, también en Chile, ¿no? En la Patagonia o en la tundra en Canadá, ¿no? Entonces, eso enseña a los estudiantes tanto, tanto a tener una mente global, pero también según el trimestre, el semestre que tú estés involucrado, entras a analizar las especificidades locales de la zona donde tú vas a generar el proyecto, ¿no? Y eso es algo que también prueba el hecho de que uno no necesariamente tiene que vivir o trabajar donde uno practica, sino por medio de ya la tecnología uno puede hacer una investigación, un mapeo sumamente riguroso en la otra esquina del mundo, ¿no? Y eso es algo que en Harvard te enseñan mucho, ¿no? Y a varias escalas. También lo bueno de esa facultad, y es algo que yo cuando volví acá al Ecuador traje esa cultura o intenté traer a la facultad de la URLA también, donde no importa si estás practicando, no importa si la facultad es aquí en Quito, o es bueno enseñar a los estudiantes de arquitectura a poder tener proyectos que rebasen fronteras. Por ejemplo, en Manta tuvimos, si tú te acuerdas, tuvimos un proyecto en Manta donde nos tocó ir, entre otras ciudades. Creo que se han hecho también en Cuenca, se han hecho en diferentes ciudades, ¿no? Entonces, es algo que para mí es súper importante y que las universidades acá tienen que enfocarse un poco más, ¿no? En esa globalidad y posibilidad de estudiar diferentes proyectos en contextos completamente diferentes, porque eso es lo que te enriquece mentalmente como arquitecto, ¿no? Hablando de procesos, a mí me interesa saber, ¿no? Y saliendo un poco del ámbito de academia hacia más del ámbito profesional, ¿cuál es tu proceso creativo, ¿no? Y valores cuando tú diseñas un proyecto, y en específico me interesa saber una casa. Claro, justamente eso, lo que hablábamos hace un momento del tema de la academia y del tema de la forma de enseñar y de enfocar y de los diferentes enfoques y diferentes maneras de enfrentar un proyecto, creo que no hay, creo que sería incorrecto decir que hay siempre una misma rutina, ¿no? Y me parece que uno de los grandes temas es justamente el no hacer del proceso de diseño un proceso mecánico, sino hacer que sea un proceso sumamente dinámico y que en cada proyecto tengas tus propias, tus propias estrategias distintas, ¿no? Entonces, claro, es difícil decir un poco por dónde comienzas tú a hacer un proyecto, porque hay proyectos que tú comienzas muchas veces a ver con un proceso que es más bien ortodoxo, ¿no? De ver un programa, desarrollar un programa y después con el programa comenzar a trabajar en la parte conceptual. Hay proyectos que tú comienzas a través de pronto dices, bueno, aquí lo que más me interesa a mí es un tema de contextual, ¿no? Del contexto, del entorno que hay, ¿no? Que es un poco lo que te va a regir.
O hay otros que dices, bueno, mira, también relacionado con el entorno, es la topografía, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos siempre la topografía que nos condiciona profundamente a nosotros en el Ecuador, en Quito, que es donde operamos, en los Andes, en el lugar donde más trabajamos nosotros, que es aquí, sobre todo más hemos trabajado en el valle, en los valles de Quito, sobre todo en el valle nororiental, ¿no? Que le llamamos el valle de Tumbaco y de Cumbayá, donde más proyectos hemos hecho, no porque hemos escogido, sino porque así se nos ha ido dando la cosa. Tenemos unas condiciones topográficas bastante similares, ¿no? De la ladera, por un lado, y por otro lado, el tema del valle, la meseta, ¿no? Y cómo operas en estas condiciones a veces es importante, ¿no? Y también el tema de que sí, es innegable la fuerza que tienen en nuestro diseño, en nuestros proyectos, la morfología, los Andes, ¿no? Los Andes ecuatorianos, los Andes quiteños, que son tan particulares, ¿no? Que son diferentes a los Andes colombianos y a los Andes peruanos, ¿no? Son unos Andes que tienen unas particularidades muy especiales y que claro, que son unas referencias importantísimas. Yo creo que tiene una carga energética muy potente las montañas con las que trabajamos. Pero al mismo tiempo también puedes tú enfrentar con un proyecto de otra manera, ¿no? Decir, mira, no es necesariamente el paisaje el andino el que te llama más, sino de pronto un tema conceptual, un tema estratégico, un tema de un bosque, un tema de otras condiciones que puedes tener en el proyecto. Nosotros siempre dentro de estas cosas, de las cosas que siempre que hacemos, es tratar de analizar los proyectos de una manera muy lejana en un inicio, ¿no? Tratar de irse justamente a este enfoque territorial, a nivel de territorio, tratar de alejárselo mucho para tratar de ver más allá, ¿no? De no estar como los caballos que se ponen estas cosas y ven los proyectos muy cercanos, sino que hay que tratar de verlos desde muy lejos, yo creo, ¿no? En un nivel territorial. Y luego también, claro, es ir haciendo zooms, ir haciendo zoom in, zoom out, y luego, claro, siempre también el trabajo de la maqueta para nosotros es importante. Trabajar con nuestra topografía, creo que es importantísimo hacer las maquetas, ¿no? Entonces, para poder hacer, yo justamente ahorita voy a ir bajando, porque yo me voy moviendo aquí en la oficina, en el estudio, estoy tratando de lo bueno del celular. Para la señal. Entonces aquí está justamente, mira, voy a mostrar un poquito con la cámara nuestros procesos, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Que está todo cubierto de maquetas, ¿no? De cómo vamos enfocando cada uno de los proyectos, ¿no? En donde están todas cubiertas, pero claro, ahí ves estos análisis, ¿no? De cómo trabajamos un proyecto, no sé si se ve, y hacemos la maqueta para tratar de entenderlo a un nivel sumamente, eh, sumamente esquemático, ¿no? No creemos mucho en la maqueta como un proceso de presentación, sino más bien en un proceso esquemático para poder entender el volumen, ¿no? El 3D. Sí, nosotros somos igual. Nosotros, claro, la maqueta es fundamental en el contexto andino, pienso yo, ¿no? Y especialmente porque la gente y el ser humano no entiende mucho el plano, ¿no? Si tú ves un plano, ya un dibujo, una planta, es súper difícil comprender esta diferencia de niveles, ¿no? Entonces, en contextos como en varios lugares en Estados Unidos o contextos totalmente planos, no aplica, pero en este contexto es sumamente importante el visualizar la arquitectura de una forma, o sea, en tres dimensiones, ¿no? Y hasta en cuatro dimensiones con el aspecto de tiempo también, ¿no? Y cómo cambia el sol, cómo cambia ¿no? Los vientos, ¿no? Todo este tipo de análisis es súper importante. Claro, no, nosotros queremos como fundamental eso, porque y justamente una de las cosas que yo siempre digo a los clientes, cuando hablamos de metros cuadrados, ¿no? Siempre se mide la arquitectura y yo creo que es un gran error, ¿no? de la medición, es los metros cuadrados. Y nosotros no habitamos sobre superficies, nosotros habitamos en espacio, en volúmenes, ¿no? Entonces, yo creo que la arquitectura y la
La construcción debe medirse siempre en metros cúbicos, ¿no? Nosotros la unidad de metros cuadrados que hablamos siempre es errónea, ¿no? Es errónea esa unidad porque eso justamente hay esa película famosa de Dogville, ¿no? Que yo siempre me recuerdo que es una gran película donde se ve que habitan en plantas, ¿no? Y esas son un poco las condiciones de limitaciones del espacio, que es casi como una obra de teatro, ¿no? La película esta es brutal, ¿no? Pero claro, nosotros no habitamos así, ¿no? Nosotros habitamos en metros cúbicos, ¿no? En volúmenes, en espacio. Y como tú dices, también esa condición del tiempo, ¿no? Esa condición del tiempo que también es algo importantísimo de cómo afecta, de cómo es lo que queremos nosotros perdurar en el tiempo. Ahora yo te voy a hacer justamente, bueno, dentro de este intercambio de ideas, la pregunta que a mí me llama mucho la atención, el tema en su trabajo, la experimentación que haces con el tema de la materialidad. Y hablando justamente, bueno, de las obras que conozco tuyas, que trabajas mucho el tema de la materialidad, y en esta última casa en Los Arrayanes, que hay como estos bloques, que nos cuentes un poquito, me interesa muchísimo Sí. saber de eso. Nosotros, la premisa para experimentar con materiales se basa en una actitud de queja, mayormente contra el status quo que se ha desarrollado especialmente en el Ecuador, en Latinoamérica, pero en el Ecuador, donde desde los años 80, como tú sabes, el bloque de cemento tomó control de métodos de construcción y de materialidad en todo tipo de edificaciones, ¿no? Y digo desde los años 80 porque en los años anteriores, 70 más o menos, los arquitectos modernistas sí experimentaban con materialidad que veían en otros países, ¿no? Como el terrazo en Nueva York, que se utiliza el terrazo mucho en obras civiles, en obras públicas, o el hormigón visto, ¿no? Prefabricado. O sea, se exploró eso y se importó esa exploración en la arquitectura moderna quiteña, ¿no? Tenemos, tú mismo sabes, como Milton Barragán, ¿no? que hizo toda esta arquitectura, digamos, moderna, brutalista, ¿no? Pero desde los años 80, por temas de facilidad en métodos de construcción, el bloque de cemento tomó control. Y se mantuvo así, yo pienso, hasta principios de los años 2000, ¿no? O sea, donde simplemente toda la construcción en Quito se basaba en bloque de cemento y enlucido y pintar. Y uno puede ver ahora los resultados, digamos, catastróficos de eso, ¿no? Donde la arquitectura simplemente, el wear and tear de la arquitectura es tenaz. Entonces, en base a eso, nosotros, y en consideración también digamos, con la geografía y el contexto y las posibilidades del contexto, es cuando nosotros empezamos a experimentar con otros materiales que representan más digamos, esta ancestralidad y este sentido del lugar de los Andes. Como tú dices, los Andes son sublimes, ¿no? Las montañas, los volcanes, y nosotros en base a ese sentimiento sublime de los Andes, hemos empezado a tratar de representar eso en la arquitectura. Entonces, por ejemplo, hablando específicamente en la casa que tú hablas de Arrayanes, nosotros generamos una fachada ventilada sumamente high-tech, pero utilizando terrocemento o adobe, como se utilizaba, o innovando en las mezclas de tierra con agregado para mantener esa característica ancestral de la tierra, del adobe, del tapial, pero hacerlo sumamente high-tech, moderno, y que se incorpore
a la era contemporánea de la arquitectura vernácula, ¿no? En los Andes. Entonces, nos divierte mucho hacer eso, no solo por esta, digamos, esta actitud de ir en contra de estas tendencias que no han sido saludables, sino que también para nosotros internamente el experimentar con materiales se vuelve un ejercicio súper divertido donde internamente en la oficina nos ayuda a aprender, ¿no? Y a seguir visualizando diferentes posibilidades de materiales que están ancestralmente, pero que por alguna razón se han olvidado, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que nosotros experimentamos mucho. También traemos, como te digo, la lógica de la globalización también está súper intrínseca en nosotros, entonces también, por ejemplo, traemos o investigamos metodologías ancestrales del Asia, por ejemplo, del Japón, donde para un proyecto también hicimos carbonizamos la madera para ponerle en las fachadas de este edificio, ¿no? Entonces, no solo nos basamos en temas locales, ancestrales, sino tratamos de ampliar nuestra visión para incorporar estrategias ancestrales de varias culturas del mundo, ¿no? Entonces, por ahí es que nosotros nos guiamos y esa es nuestra estrategia para generar una arquitectura que envejezca bien en el tiempo, ¿no? Y Claro. tú bien sabes, porque tú también utilizas materiales nobles, o sea, tu arquitectura se basa en hormigón, en acero, qué sé yo, en ladrillo. El ladrillo es un lindísimo material que tú ves en Medellín, se utiliza mucho, pero aquí, o en Bogotá, pero aquí básicamente ha desaparecido, ¿no? Aquí menos. Sí, no, Aquí menos, ¿sí? y yo creo que un poco como tú dices, lo que complementando, claro, claro, el bloque de hormigón que se ha utilizado desde como más en los 80s, eh, no es un mal material, y yo no creo que existe mal material, sino es casi como, yo digo a veces la arquitectura es como la cocina, ¿no? Que no existen malos ingredientes, ¿no? Tú no puedes decir que es un mal ingrediente la cebolla o que es mal ingrediente, no sé, el ajo, ¿no? Son parte de los ingredientes, pero mal utilizados, obviamente te sale un plato horrible, pero tú puedes tener un plato de cebolla, una sopa de cebolla francesa, ¿no? Que es deliciosa y contiene solo la cebolla, ¿no? Es prácticamente su material. Entonces, realmente el tema del material es sobre todo el tema del mal uso y la prostitución del bloque de cemento, porque nosotros hemos visto edificios de bloque de cemento que son muy buenos y bien utilizados, y más bien justamente experimentar, como el mismo adobe, ¿no? Que dices, bueno, el adobe también es un material que de pronto se malvió como un material pobre o como un material de subdesarrollo en algún momento y se dejó de usar y justamente vemos en los pueblos, sobre todo andinos, cómo ha ido desplazando este bloque mal hecho, mal construido, a ese adobe o el tapial, ¿no? Que estaba en los pueblos y que eran unos pueblos muy lindos, muy propios, que tenían años, mucho más años con estas construcciones de tierra, de adobe, y ahora han sido Temporales, ¿no? claro, atemporales. Y todavía ves por ahí en algunos unas casitas que ves que son fantásticas, de una arquitectura vernácula, como dices tú, y que chuta, y dices, ¿cómo podemos hacer para que resistan, ¿no? Para que resistan el tiempo y no les agarre el mal desarrollo, que es la avenida del bloque de cemento, el alucobond y el vidrio azul. Pero, Así es. pero en todo caso, creo que se relacionado justamente más que nada con la mala autoconstrucción, ¿no? Del bloque de cemento que ha ido dominando los paisajes que vemos nosotros ahora en todo la colonización de las ciudades, ¿no? Este Así bloque es. que ¿Y se ve. cuáles serían las, digamos, hablando de este tema de contextualización, ¿no? del ámbito andino, ¿cómo tú le ves
las futuras tendencias en el ámbito residencial para el contexto local andino, no solo enfocado en lo que estamos hablando todos con el COVID y vainas, sino en general, ¿cómo tú le ves? O sea, yo creo que hay o sea, actualmente en el Ecuador, sobre todo en Quito, ¿no? Bueno, en Ecuador, porque hay algunos, creo que hay un movimiento de arquitectos contemporáneos que está tomando la posta bien, ¿no? Creo que hubo como que un letargo justamente en Quito y en Ecuador durante algunos años, unos 20 años, y desde hace algunos, no sé decirte el tiempo, pero hay como que un nuevo movimiento de arquitectos jóvenes, y bueno, algunos como yo ya no somos tan jóvenes, pero seguimos siendo todavía, aparentemente para ser arquitectos somos jóvenes, porque los arquitectos trabajan durante muchos, muchos años, ¿no? No se jubilan nunca muchos de ellos. Pero creo que existe justamente una línea, una generación que está tratando de hacer cosas bien y cosas nuevas. Eh, el tema justamente de tendencia a veces suena un poco, es una palabra media que no me gusta mucho, que me suena a moda, me suena a revista de arquitectura de interiores, no sé, a veces las tendencias es como que algo que es pasajero, ¿no? Que es de ahora y pero después va a terminar, como el estilo, ¿no? Que me dicen, ¿cuál es tu estilo? ¿No? Entonces yo digo, chuta, no me gusta mucho eso, ¿no? El estilo, sino... Pero creo que justamente más bien en ese sentido existe una línea de generación que estamos tratando de hacer nuestra arquitectura sin caer, obviamente, en estos temas de copiar estilos del pasado o estilos, sino que utilizando nuestros recursos, así como como hablábamos, ¿no? De este recurso del adobe o del tapial o de el ladrillo, ¿no? Que el ladrillo, el simple ladrillo, que yo creo que fue desplazado como en materialidad por el bloque, porque, claro, las casas de los 70 sí son de ladrillo, las de los 80 son de bloque, ¿no? Pero incluso, claro, se daban el lujo de hacer con ladrillo y enlucir el ladrillo, ¿no? Que tenía una capa Exacto. de cemento así para enlucirle las casas de ladrillo. Las construcciones eran de ladrillo antes de la época del bloque de cemento. Y el ladrillo, claro, es un material increíble, como decías tú, en América Latina, en Colombia se usa mucho, pero si nos vamos a otros lados, hay ciudades enteras hechas de ladrillo. Hamburgo, por ejemplo, es una ciudad increíble hecha de ladrillo y un ladrillo que se hizo en la época industrial, un ladrillo oscuro, increíble y que siguen utilizando, y las nuevas expansiones de la ciudad están utilizando este ladrillo, el mismo que se utilizó 200 o 300 años antes. En todo caso, creo que nosotros tenemos que de pronto encontrar ese rumbo, ¿no? Y que creo que sí estamos trabajando en ello. En de pronto nosotros usar este ladrillo que yo digo a mí que me parece que es lindísimo y que todavía tenemos ese privilegio de poder utilizarlo, que es ladrillo mambrón, ¿no? El ladrillo artesanal, ese ladrillo que se hace casi, que son adobes cocidos, ¿no? No es todavía industrial, es un adobe cocido en unos hornos que hacen debajo de la tierra, ¿no? Eh, y que, ¿por qué no utilizar esto, no? O nuestras propias maderas, ¿no? ¿Por qué no utilizar aquí toda la madera más que irse ahí a maderas tropicales y los productos de estos que son cero sustentables, sino nuestras propias maderas pueden ser perfectamente utilizables y tenemos el privilegio de poder, sí, no sé, laurel. El laurel del oriente es una muy buena madera que puede seguir siendo y es sustentable y podemos utilizarla y crece rápido y es óptima para ciertas cosas, ¿no? No necesitas una madera de extrema dureza para hacer algo que es casi como un desperdicio, ¿no? Usar un guayacán para hacer una puerta, hijo de madre, pesa una barbaridad y está siendo depredador. Pero Y tenemos ahora ese... que todo el mundo quiere puertas de Sí, 4 metros de alto. claro. Se rompen las bisagras. Sí. Yo me acuerdo de una puerta de mis padres, pusieron una puerta de Guayacán en una casa que hicieron ellos y la puerta se caía porque pesaba y aquí había que cada rato ponerle otra vez la puerta, ¿no? Y era claro, wow, es de Guayacán, resiste como las quillas de los barcos, ¿no? Pero no necesitas eso, ¿no? Entonces, claro, la optimización de nuestros recursos.
Y claro, tenemos nuestros propios materiales que son de aquí, ¿no? Justamente lo que hablábamos de los volcanes, de los Andes, nuestras piedras, ¿no? Yo digo, chuta, esta piedra andesita que utilizamos es una piedra volcánica de la zona que es de muy buena calidad y que tú ves las obras que tienen ya mucho tiempo con esta misma piedra y que dura toda la vida, ¿no? La plaza de San Francisco es con esa piedra, ¿no? Correcto. ¿No? Y Y es se una hace piedra, negra, súper sí, negra cuando llueve, pero claro, es gris cuando está seca, es increíble, sí. y tiene 500 años y es Sí, hermosa, ¿no? Y sigue siendo una de las plazas más lindas del mundo, ¿no? Con estos recursos que tenemos aquí. No tenemos que ver muy lejos, ¿no? Para estas cosas. Y ahora con el tema este de la pandemia y de toda que el mundo global, la tierra globalizada, se ha cerrado un poco y comenzamos a ver otra vez nuestras propias posibilidades, ¿no? Yo creo que eso es una oportunidad, una ventaja que tenemos que volver a ver, volver a esos, sin caer, obviamente, en el folclorismo, ¿no? Sin caer en decir, bueno, tenemos que buscar siempre nuestra arquitectura con lo básico que es el confort, ¿no? Que es generar confort y no comenzar a recolectar vidrios para volver a hacer un vidrio, ¿no? El vidrio ya no es caro, ¿no? Sino tenemos que no caer en eso y yo no sé, la verdad es que a veces yo pongo en tela de duda el tema de tener letrinas. A ver, ¿por qué vamos a, a buscar hacer letrinas si tenemos baños que funcionan bien, ¿no? Ahora, sistemas sanitarios en el siglo XXI que están bien, o ¿para qué vamos a claro. inventar una grifería si existe una grifería que está hecha por alguna de las empresas que hacen que está bien? No necesitas inventarte una grifería. Pero creo que por ahí va un poco, o sea, tratando siempre de mantener esos estándares de confort. Así Y es. claro, dentro de esto, justo, yo quería, que creo que es un tema que ahora va a estar súper en boga, el comenzar a conversar y de ponerte a ti como, que yo creo que va a haber mucho que opinar y seguramente no sabemos nada de lo que va a pasar, pero con el tema este del virus, ¿no? Del COVID, de la pandemia, ¿qué crees? ¿No? ¿Qué crees que va a pasar? Porque nos va a suceder un shock. Bueno, como tú, te voy a dar una respuesta rápida, o trataré, porque nos sobra 8 minutos. Pero, claro, como tú dijiste antes, ¿no? Que la palabra tendencia o en boga no es algo superfluo y nosotros pensamos igual, ¿no? Como estilo. Y yo pienso que estas conversaciones del COVID caen en el mismo universo de tendencia, ¿no? Donde nadie sabe qué está pasando y qué hacer. Entonces todo el mundo como que sigue lo que estaban haciendo el resto, ¿no? Y eso se lo muestra, ponte con estos filtros de entradas que te ponen un spray de amonia o ni sé qué, o sea, terrible, ¿no? Me enteré que una persona se incendió porque prendió un cigarrillo, ¿no? Entonces, son cosas que todo el mundo hace porque estamos como que desesperados por este tema del COVID, ¿ya? Con relación a arquitectura y urbanismo, uh, yo te diría que tenemos que aprender de la historia, porque esta no es la primera pandemia que se ha dado, ¿no? Y es más, te doy un ejemplo preciso. En Londres, en 1830, 1835, hubo este outbreak de cólera, ¿ya? Y todo el mundo pensaba que estaba en el aire, que era una nube que estaba en el aire y por eso se contagiaba, pero fue un doctor, un científico, que se le ocurrió el proceso de mapeo y es de ahí donde viene el mapping que nosotros hacemos en la oficina para todos los proyectos, donde él empezó a traslapar capas de información. Entonces traslapó el mapa de Londres, ¿ya? Con los casos de las personas y fue ahí rastreando el source, la fuente de este outbreak de cólera, donde fue una bomba de agua, porque antes la gente no tenía tuberías o no tenía agua en la casa, sino tenían que salir. Entonces, por medio del mapeo, él descubrió la razón del cólera, ¿no? Entonces, y por ende, dio una solución científica, pragmática y racional, ¿no? Entonces, de esa misma forma, nosotros tenemos que aprender de la historia y ver cuáles han sido los avances tecnológicos en base a las pandemias,
¿ya? ¿Y cuál es el camino que la humanidad tiene que ir, sea por la pandemia o no? La pandemia, yo siempre digo que es un evidenciador de crisis, más no un generador de crisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino que tenemos que seguir? Obviamente es el camino hacia la inclusión, no solo social, sino a la inclusión del planeta, de la naturaleza en tu entorno, ¿no? Y ser humanos que aportamos al planeta y no simplemente quitamos del planeta, ¿no? Entonces, eso te voy a dar un ejemplo súper sencillo, ¿no? En una casa, en vez de alejar a la naturaleza nativa, vernácula, tú deberías integrar en los espacios para así crear filtros de aire que te generen aire más saludable y que filtren cualquier tipo de virus que puede estar en el espacio. Igual en las oficinas, en vez de cerrar y tener una circulación mecánica de ventilación cerrada donde alguien se enferme y de ahí todos los del edificio están enfermos, ese ha sido un tema súper grave en oficinas, ¿no? Abre el edificio, incluye la naturaleza, incluye la iluminación para dejar que el sol queme cualquier bacteria y que el viento purifique el aire. Y, o sea, yo pienso que esa es como que la dirección a la que nos tenemos digamos, que guiar, ¿no? A la dirección de la biofilia, como nosotros lo hablamos, ¿no? Sin entrar en tendencias o asumir temas que nadie sabe. O sea, tú ves ahora en el COVID, ni las mejores universidades del mundo, ni Harvard sabe qué está pasando. Están en crisis, no saben qué hacer con el campus, los profesores no saben qué hacer. Tú mismo, de lo que hemos hablado, estas clases virtuales, o sea, nadie sabe cómo enseñar. O sea, es un tema bien serio. Yo la única solución o el único mensaje que puedo dar es que tenemos que leer más y investigar lo que ya ha pasado, porque han habido varias Pandemias. temporadas o varias décadas donde se han dado diferentes tipos de viruses con características similares o diferentes, pero la humanidad ha salido mejor que antes, no peor, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir. Nos queda 3 minutos, entonces, ¿alguna conclusión, mi querido amigo, en 30 segundos? No, todo genial, yo creo que ha estado clarísimo, interesantísimo todo lo que hemos hablado. Me ha pasado volando el tiempo y sí, demasiado rápido quizá. Veo que hay un montón de gente querida que se ha estado conectando y amigos, no sé, la verdad cuántos tú estás más al tanto de eso, pero muchos les mando muchos saludos y abrazos a todos los amigos y gente que está conectada. Excelente, Agradezco. excelente, pana. Yo me quedo con el tema de que no, definitivamente no hay mal material, sino mal uso del material, ¿no? Y eso aprecio mucho también hablar contigo porque aparte de profesional eres académico y una conversación académica es completamente diferente a lo que uno conversa con algún profesional comercial, que está bien, pero estas conversaciones pueden alargarse y entrar en un fano súper profundo en todo tema, en el tema de materialidad, en el tema de habitabilidad, en el tema hasta de la academia, ¿no? En sí. Entonces, muchas gracias, mi querido amigo. Si quieren ver a los que están presentes, si quieren ver el trabajo de Bernardo, síganle en Instagram, @Bernardo _Bustamante _Patiño. Igualmente de ODD, @ODD Architects. También tenemos un canal, un nuevo canal en YouTube donde vamos a subir todas estas entrevistas después, ¿no? Vamos a subir partes de las entrevistas y también la entrevista en su totalidad para que vean y nos sigan, ¿no? En YouTube. Estamos dando
de lo que veo de las conversaciones que hemos tenido con ya dos profesionales, estamos dando muchísimo valor, estamos generando cosas chéveres. Entonces, te veré en el siguiente, en algún otro live. Definitivamente necesitamos una parte 2 a esto, ¿no? Entonces, Sí, gracias quedó. a todos. Ya nos queda 30 segundos. Entonces, antes de que se nos corte, me despido. Gracias, Burns. Gracias, mi querido Luke. Un abrazo a todos. Ya, nos vemos. Gracias. Thank you for listening.